Pues continuamos con este taller que ha sido útil para darnos perspectiva, un enfoque. Se llama Liderazgo Espiritual. Es el taller que estamos llevando aquí en la iglesia para nuestros líderes de grupos pequeños. Y la clase que hoy vamos a ver se llama La visión del líder. La visión del líder. Vamos a hacer una pequeña dinámica. A ver, quiero que piensen en esto que voy a preguntar. Y si recuerdas alguna escena en tu mente, sobre todo los que ya tenemos varias décadas en la iglesia, ¿no? Que llegamos a oír estas frases. Si recuerdas algún momento así, se te viene a la mente que conectas el evento con lo que pasó y esas palabras, compártelo. ¿Has escuchado alguna vez estas frases? Es que donde no hay visión, el pueblo se extravía. Por eso vamos a poner una visión. Tenemos que soñar en grande para Dios. Debemos establecer metas dignas del Dios Todopoderoso. 100 bautismos, 50 compartidos, ¿no? Tanto en asistencia. Eso es digno de Dios. O Dios se merece expectativas altas, no lo que estás esperando. A ver, métanse al archivo de su memoria, hagan una búsqueda en el Google interno. ¿Quién nos comparte? ¿Qué recuerdan de estas frases? ¿Qué se les viene a la mente? Sí, breve, no tienes que ser la historia de tu vida, pero algo breve. ¿Quién se acuerda? Piénsalas bien y trata de ligarlas, conectarlas con una imagen. Puedo comentar, Arturo, que pues Adelante. básicamente preludio o preparación para campañas, así como tú dices, para hacer o caminar cuadras, partiendo, que no se te escape ninguno, cosas de esas. Entonces, lo que eso me viene a la mente. Ok. Preludio a campañas. ¿Se acuerdan de esa campaña con la que llenamos el Auditorio Nacional? Los que les tocó participar ahí. Ah, yo creo que llevé como 20 visitas. No sé cómo le hice, pero teníamos esta idea, ¿no? Que Dios merecía números grandes, cosas grandes. ¿Alguien más se acuerda? ¿Alguna de estas frases que les traiga algún recuerdo? Sí, cuando nos hacían compartir en el Juan de la Barrera, Ujú. íbamos a orar los sábados al Juan de la Barrera, un día antes. Ok, ok. ¿Y dónde compartían? ¿Alrededor Sí, Juan de la Barrera. Tenías que Ok, tener firmados. exacto. Y la manera como se nos pedía esto muchas veces era con esta teología, podemos llamarle, Dios se merece algo grande, ¿no? Por eso debes hacer todo en grande. Uno más que se acuerde de algún evento, alguna escena en su memoria, a lo mejor ya las reprimieron, pero que la saquen a la luz, algo que se acuerden, ¿no? Que, Yo, ¿sí? cuando estaba en el norte, este, nos como motivaron para que pudiéramos tener 30 bautismos en un mes. Y me acuerdo que nos mandaron a hacer unos botones, que teníamos que pegárnoslo, estar todos los días para poder, cumplir con esa meta. Y mandaban a hacer unos botones como un tipo prendedor y los teníamos puestos. Exacto. Hicimos muchas de esas cosas, ¿no? Botones, banderas, banners. Una vez hasta un camión le pusieron un banner y anduvieron paseándose ahí. ah, Cosas locas. Y soñábamos con darle algo grande a Dios. Y los que lo hicimos de corazón, lo hicimos sinceramente. Obviamente queríamos darle lo mejor a Dios. Pero lo que vamos a hacer esta noche, vamos a reaprender qué significa para un líder espiritual tener visión. Los que somos viejos en la fe, por mucho tiempo escuchamos que tener visión era soñar con 100 bautismos. Eso es tener visión. O soñar con llenar tal salón. Eso es visión para Dios, ¿no? Y eso andábamos creyendo normalmente. Pero hoy, a través de este libro que estamos estudiando, Liderazgo Espiritual,
encontramos una nueva forma de ver la visión, o no nueva, pero yo podría decir como más bíblica, de ver una visión o desarrollar una visión. Mira lo que dice el libro de texto. El aspecto clave de la visión es su fuente. Una de las diferencias fundamentales entre los líderes seculares y los espirituales es la manera en que desarrollan y comunican la visión colectiva. Veremos 8 de las fuentes más comunes que le sirven a los líderes para desarrollar una visión o un plan para su organización. Este capítulo del libro trata con las fuentes para una visión. Y en este caso para la iglesia, ¿de dónde han salido nuestras fuentes para desarrollar una visión para la iglesia, una visión para tu iglesia casa, una visión para un ministerio? Vamos a compartir estas fuentes que el autor propone. Y te vas a recordar de muchas cosas. La primera, ¿por qué hay que tener visión o por qué decidimos esa visión? Pues porque se abrieron puertas. A su debido término, Dios abre puertas. Entonces, si se abre una oportunidad en tal lugar, eso es seguramente la visión de Dios y hacia allá vamos a mover todos nuestros recursos. Los autores del libro dicen, para establecer la voluntad de Dios se necesita más que simplemente suponer que cada oportunidad es una invitación divina. Y eso lo vivió el apóstol Pablo. Miren Hechos 16:6. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Tenemos el ejemplo de Pablo. 2 veces intentó ir a un lugar, pero ¿qué dice el texto en Hechos? El Espíritu no se lo permitió. Vamos a hablar después en un domingo sobre ese tema especialmente. ¿Qué significa que el Espíritu no nos permite ir a donde queremos ir? Pero después tuvo una visión, una revelación de Dios y entendió que tenía que jalar para allá. Este es un gran ejemplo de cómo no todo lo que parece ser una oportunidad es una puerta abierta que Dios envió. Puede ser un distractor, puede ser un error, puede ser una equivocación que nos cueste caro como líderes. Así que tenemos que discernir qué realmente es de Dios y qué fue una casualidad o qué solo es una situación eventual. Pero de ahí a veces sale la visión para una iglesia completa, de puertas que se abren. Otra, la duplicación del éxito. A ver, ¿a quién ven ahí? ¿Se acuerdan quién es ese señor? Los que ya están veteranos. A ver, ¿quién me dice quién es? ¿Alguno se acuerda su nombre? Todos muy jóvenes, ¿verdad? Mr. Bean. ¿Se Mr. acuerdan Bean. de él? Ok. Sí. Mr. Bean, aquí tenemos una de sus series, de sus capítulos, ¿no? De esos programas que tenía, donde está copiando el examen de otro. Y muchas veces la visión de una organización se basa en repetir logros previos o duplicar el logro de otros, es decir, copiarlo. Por ejemplo, no sé si han escuchado en la iglesia esta frase de algunos hermanos que a veces se nos ha salido a decir, incluso yo le he dicho, tenemos que hacer lo que hacíamos antes, así la iglesia va a volver a levantarse. O, hacia el estilo Trump, vamos a hacer la iglesia grande otra vez. ¿Cómo sería esa frase, no? Vamos a hacer la iglesia grande otra vez. Los que vivimos esos momentos de gloria de miles de personas, de números, de un montón de bautismos públicamente, vamos a repetirlo.
¿Será esa la voluntad de Dios? ¿Volver a hacer lo mismo que antes? ¿O vamos a copiarle el logro a otro? Tal iglesia logró esto, vamos a copiarlos al 100%. Ese sería un enfoque imprudente y sería más bien algo centrado en un método y no en Cristo. Y el problema con esta parte es que olvida que en la Biblia Dios rara vez obró de la misma forma dos veces. Por ejemplo, ¿cuántas veces en la Biblia encuentras que Dios mandó a Israel a darle vueltas a una ciudad para que se cayera la muralla? Solo pasó una vez. En la Biblia Dios no hacía lo mismo dos veces o tres veces. Siempre trabaja de formas diferentes. O también hay que entender que la clave aquí no es el método, sino es Cristo. Cristo es quien hace crecer y consolidarse a la iglesia. No es el método que seleccionamos, si tal iglesia lo hizo o no. No siempre es eso. Entonces, el punto con esta fuente de visión es que tiene varios errores implícitos. Hay una fuente también común para una visión de un líder, común en la mala manera, que es la vanidad. Juan 7:17 dice, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. ¿Cómo es esta fuente de visión? Cuando un líder eh, argumenta cosas como esto es para glorificar a Dios, esto es para alcanzar a los perdidos, pero en realidad lo que está haciendo es manejar un liderazgo egocéntrico, enfocado en él o en ella, para levantarse. Y no, realmente no es, ni para glorificar a Dios, ni para alcanzar a los perdidos. Hay otro motivo. Aquí los autores del libro dicen, este liderazgo egocéntrico puede enmascararse fácilmente detrás de afirmaciones como glorificar a Dios y alcanzar a los perdidos, pero en realidad solo alimenta el orgullo del líder. Así que muchas veces, si batallamos con el orgullo, la visión para la iglesia puede salir de vanidad. Y esto para los que dirigimos regiones, iglesias completas, siempre es una tentación. Debemos estar alertas, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención cuando alguien comparte una buena noticia, un líder, o predica y menciona mucho la gloria para Dios. La gloria es para Dios. Que la gloria sea para Dios. Bueno, ¿por qué lo tienes que estar diciendo tanto si el contenido de lo que compartes pues debería apuntar hacia Dios? Pero luego me he dado cuenta, y no me refiero aquí, en la región, ¿verdad? Pero nadie se sienta señalado, pero a nivel de general de ministerios de liderazgo en la iglesia en general, he visto que pasa esto, que a veces compartimos cosas buenas que hizo Dios, pero con el enfoque en nosotros. Y al final tenemos que cerrar con pero la gloria sea para Dios. O sea que eso es sospechoso, porque más bien parece que proviene de algo egocéntrico. Cuarta fuente de visión, la necesidad. Piensa en la imagen de la izquierda. Imagínate que queremos definir la visión para la iglesia para el 2026, para toda la iglesia de Cristo en México. ¿Cómo la sacamos? Pues vamos a hacer una encuesta en línea y vamos a preguntarle a la iglesia qué necesita. A ver, hermanos, díganos, ¿qué necesitan como iglesia? Y entonces analizamos la encuesta y lo que diga la encuesta va a definir la visión. Pues eso suena bien, ¿no? Suena como, pues sí, tiene sentido, tiene razón. La mercadotecnia funciona así, la publicidad funciona así, pues también tiene que funcionar en la iglesia igual. Pero ¿qué crees? Jesús mismo no trabajaba así, en base a lo que la gente dijera o lo que la gente pensara que era su necesidad. ¿Ok? Aquí el libro nos dice una necesidad expresada no equivale a un llamado divino. Piensa en esas escrituras, Juan 12, 5 al 9, no al 98, al 9.
Cuando el tema del perfume para los pobres, cuando una mujer derrama perfume sobre los pies de Jesús y uno de los apóstoles dice, no, eso debió haber sido para los pobres. Y Jesús dice, los pobres siempre los tendrán, pero a mí no. Él no reaccionó como, sí, cierto, la necesidad de los pobres. No, había otra prioridad que para él era importante, por encima de darle eso a los pobres. ¿Okay? Lucas 19, 1 al 10, Zaqueo, Jesús se acerca a él y trabajó con él y lo ayudó, pero era alguien que nadie quería porque era un jefe de cobrador de impuestos. Los apóstoles no hubieran hecho eso. Si Jesús los hubiera preguntado, ¿a quién le compartimos? No hubieran señalado a Zaqueo porque los aborrecían, pero Dios tenía otro plan. O Juan 5:19, él afirma que él solo hacía lo que su padre le decía. Jesús ni siquiera afirmó que él hacía lo que a él se le ocurría. En el Evangelio de Juan vas a ver a Jesús diciendo, yo hago lo que mi padre hace, o hablo de lo que mi padre me dice, o hago lo que veo que mi padre hace. Siempre expresó una dependencia de su padre. Entonces, ¿a qué vamos aquí? No siempre lo que la iglesia siente que necesita es hacia dónde Dios quiere que movamos a la iglesia. No sé si me explico, piénsalo. No siempre lo que todo tu grupo dice que necesita es a donde Dios quiere que vayan. Entonces, esto está interesante. A las 5 no la vamos a brincar porque es más para líderes de iglesias, pero vamos a las 6. El líder como el centro. ¿Cuál es esta fuente de visión? Cuando toda la visión sale de una persona y esa persona establece la visión y porque cree que ese es el camino a tomar y es muy visionario, es muy carismático, entonces saca una visión. ¿Cuál es el peligro de esta fuente? Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Bueno, ¿qué nos dice la Biblia? Dios no piensa como nosotros. Si toda la visión de una iglesia recae en una sola persona, estamos fritos, porque es un hombre contra Dios. Y ningún hombre, ningún ser humano damos la medida a el pensamiento de Dios. De hecho, lo que encontramos en la Biblia, en el caso de Jesús, él identificaba valores y pensamientos humanos y él planteaba lo contrario, demostrándole a la gente que Dios no era como ellos, que él pensaba diferente. Aquí vemos algunos ejemplos. Cuando él dijo, los últimos serán los primeros. ¿Y cuál es la idea común? Pues que los primeros serán los primeros. Y él dijo, no, van a ser los últimos. O que Dios muestra su fuerza en la debilidad. ¿Cuál era la idea común? Pues que los fuertes eran los que iban a ganar. O que Jesús escogió un grupo pequeño, no las masas. Y eso era contrario a cualquier tipo de mercadotecnia moderna, que hay que llegar a las masas, no a los grupos pequeños. O cuando dijo, bienaventurados los que lloran, cuando la gente buscaba más bien sentirse felices. O cuando dijo que su reino sería como una semilla de mostaza, algo pequeño, cuando todos querían algo grande y poderoso. Así que lo que vemos en la Biblia es que Jesús planteaba lo contrario a la forma de pensar humana. Por eso, que una sola persona defina una visión para una iglesia siempre va a ser peligroso, porque nadie llega a la estatura de Dios. La última que revisamos de esta línea es los valores y los propósitos. A veces la fuente de visión para una iglesia, una organización, puede ser, por ejemplo, su declaración de fe. Aquí en pantalla tienes la declaración de fe de la Iglesia de Cristo en México, AR, de acuerdo a la página oficial que tenemos en Internet. Dice, somos una iglesia de discípulos de Cristo que amamos a Dios y su palabra, la Biblia, enfocados en desarrollar hombres y mujeres espirituales que llenen de esperanza a las nuevas generaciones, comprometidos con la misión de Jesús, determinados a madurar y crecer a la imagen de Cristo
nuestro Señor. Bueno, ¿cómo sería sacar la visión de esta declaración de fe y decir, bueno, nuestros planes de la iglesia van a salir de esa visión? Que las nuevas generaciones, pues vamos a echarle ahí a la nueva generación. Que comprometidos, vamos a hablar del compromiso. Que imagínate que de aquí sacáramos el tema de las predicaciones de todo el año y que pudiéramos decir, nuestros planes van de acuerdo a nuestros valores. Suena muy bonito, suena muy bien, funcionaría a lo mejor para una empresa, pero así debe ser la iglesia. Aquí hay dos problemas. Número uno, estos valores pueden ser más bien restrictivos que prescriptivos. Es decir, estos valores más bien nos apuntan a lo que no debemos decir o lo que no debemos hacer. Y número dos, pueden sustituir a Dios. Sí, a veces los valores y basar una visión en valores pueden sustituir a Dios y lo que Él quiere. Por eso siempre va a ser mejor buscar los propósitos de Dios para este tiempo. Claro que debemos tener una visión de fe, una declaración de fe, pero para realmente entender hacia dónde Dios quiere que vayamos, hoy no es el camino. Así que después de mostrarte todas estas fuentes de visión equivocadas, a lo mejor te sientes como este amigo. Sí, pues entonces mejor no hacemos nada. Todo está mal. Y a lo mejor piensas en lo que hicimos en el pasado, ¿no? Que basamos muchas de nuestra visión en ese tipo de cosas. No, pues entonces mejor no hacemos nada. No, viene la octava, que es la buena. Una revelación de Dios. Una revelación de Dios. ¿Cómo es esto? La famosa escritura, Proverbios 29:18, en la NBI dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Ahora ve las diferentes traducciones. La Reina Valera, cuando la gente no acepta la dirección divina. La Biblia de Jerusalén, cuando no hay profetas. La Biblia textual, donde no hay visión profética. Y si nos vamos a la palabra hebrea que se usa en este versículo, la palabra jasón, que significa revelación, o sea, una comunicación de parte de Dios para ser comunicada a otros, con un enfoque en los aspectos visuales de la comunicación. Esto es a lo que se refería Proverbios 29:18, a una revelación de Dios que se recibe de Dios, que es diferente a una visión que produce el hombre. No sé si me explico. Piénsalo bien, piensa en la diferencia. Una cosa es recibir de Dios la idea de lo que Él quiere que hagamos para su iglesia. Y otra cosa es, a mí se me ocurrió esto, tengo esta visión, Dios bendícela. Y es lo que vimos en el curso de Mi experiencia con Dios, que son dos cosas completamente diferentes. ¿Cómo obtenemos hoy una visión de parte de Dios? ¿Será esto todavía los dones espirituales milagrosos de revelación, profecía, visiones, sueños proféticos? No tanto. Jeremías 29:11 dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor. ¿Qué no enseñamos esto a las personas que empiezan a estudiar la Biblia? Mira, Dios tiene planes para tu vida, como los tenía para Israel en ese tiempo que estaba en el exilio sufriendo. Pero para que los descubras, ¿qué les decimos que deben hacer? Orar, buscar a Dios, ir con humildad a encontrarlo. Y Él les revelaría sus planes para sus vidas. Pues fíjate que así es hoy con la iglesia. Para realmente seleccionar una visión adecuada para una iglesia, necesitamos ir primero a orar. Necesitamos ir y ayunar.
practicar las disciplinas espirituales. Necesitamos ir, estudiar la Biblia y meditar en las escrituras. Y no 20 minutos y ya estuvo, ya tengo la visión del año. Mucho tiempo, días en preparación para adquirir una visión que venga de Dios. No sé si recuerdan un líder de una iglesia de Cristo tradicional de Venezuela que nos dio una clase aquí a la región el año pasado, me parece, a César, ¿cómo se llamaba? Bueno, César, me olvidó su apellido. Pero bueno, César Páez. Él nos decía, dirige una iglesia pequeña que ahora ya es miembro, esa iglesia ya es parte de nuestra familia de iglesias, se añadieron. Pero él decía que tomaba una semana completa como un retiro, él y su esposa, para ir a ayunar, para ir a orar junto con otros líderes ahí, para buscar la voluntad de Dios, para ver hacia dónde los quería él llevar el año que viene. Y cuando dijo eso me quedé, wow. ¿Cuándo fue la última vez que yo hice algo así? No lo hago. Así no es como veo de dónde saco una visión para la iglesia. Y me dejó pensando. Y después, inspirados por ese tipo de enseñanza, de ejemplos, los ministros de la Iglesia de Cristo en México, decidimos ir a hacer eso, ayunar, orar, estudiar la Biblia. Esto fue a finales del año pasado. Y entonces nos reunimos varias veces para poder desarrollar esta visión. Experimenta a Dios, ¿ok? Donde cada año le pusimos un título tratando de lograr un aspecto específico de esta visión. Este año se llama Experimenta la Trinidad, luego el que sigue las conexiones, luego el plan de Dios, la transformación, el reino de Dios, la eternidad. Pareciera que ya nos vamos a morir en el 2030 porque ya íbamos a cerrar con la eternidad, ¿no? Ya se acabó el mundo. No lo sé, pero esto, o sea, yo lo que te digo es que yo fui testigo del esfuerzo espiritual que hubo detrás de esta visión. Por eso creo que vale la pena trabajar por ella. Vale la pena unirnos a esta visión. Vale la pena compartirla con los demás. No es una visión que salió de un solo hombre en 10 minutos. No, creo que Dios nos habló. Y creo que en la región estamos viendo el fruto de alguna manera de esto. Al empezar el curso en el año, mi experiencia con Dios, las iglesias casa que forjaron más unidad, ya llevamos varios bautismos y restauraciones que han salido como fruto de ese taller. ¿Okay? Solamente estar participando, hemos visto ahí ejemplos al frente de personas que dijeron, empecé el curso y me ayudó y hoy me estoy bautizando. O sea, Dios estuvo trabajando y lo sigue haciendo. Así que, ¿cuál es el encargo final que les dejamos a ustedes como líderes de grupos pequeños? Esta es nuestra responsabilidad hoy. Número uno, asegurémonos que hemos buscado lo suficiente a Dios para que nos revele sus propósitos. Al menos en esta visión que compartimos, créeme que es algo seguro. Sí lo buscamos. Número dos, comunica constantemente la visión al pueblo, una y otra vez. Y ahora que las hermanas tuvieron su conferencia, pues les animo a que invitemos a estas amigas a experimentar a Dios. Acuérdate el tema del año, acuérdate el tema de toda la visión. Experimentar a Dios. Queremos llevar a la gente a experimentar a Dios. No queremos llevar a la gente a ser religiosos, no queremos llevar a la gente solo a ser miembros de una iglesia, sino que experimenten a Dios. Dilo una y otra vez a tu grupo, recuérdaselos. Ahora que pasó a la conferencia, voy a mandar a hacer invitaciones para todo el resto de la visión, varias miles de invitaciones que vamos a seguir repartiendo los domingos para que podamos compartir nuestra fe. Y así van a ser, justo como esta gráfica. Te invitamos a experimentar a Dios. Y número tres, permanece hasta que la visión se materialice. Termina lo que iniciaste. No lo dejemos a medias, no lo abandonemos, no cambiemos de giro a medio año. Regresemos a la visión una y otra vez hasta que veamos que se está cumpliendo. Así que esa es la lección de esta noche, la visión del líder. Espero haya sido útil para nosotros. Gracias.